Todos enfrentamos días en que el peso de los problemas parece insoportable. Momentos en que las dudas y miedos se acumulan y el desespero intenta instalarse. En esos días, es natural preguntarse, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Lo que muchos no saben es que el Señor nunca ha estado distante. Él siempre está listo para escuchar nuestro clamor y actuar a nuestro favor. Hoy voy a mostrarte cómo puedes invocar la presencia de Dios en cualquier situación difícil, basándome en principios sólidos de la Biblia Sagrada. Él mismo nos invita a clamar por su ayuda, como está escrito en Salmos capítulo 50, verso 15. Clama a mí en el día de la angustia, yo te libraré, y tú me glorificarás. La promesa es clara. Dios nos escucha y responde, especialmente cuando buscamos su presencia con un corazón sincero y confiado. Prepárate para conocer pasos poderosos y bíblicos que transformarán tu manera de lidiar con los desafíos. Vamos a descubrir juntos cómo poner nuestros problemas en manos de aquel que tiene todo el poder para guiarnos, fortalecernos y traer paz en medio de las tormentas. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. De esta manera, ayudarás a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. En la vida, todos pasamos por momentos de prueba y dificultades que parecen no tener fin. En estos periodos, muchos se preguntan, ¿por qué Dios permite que pase por esto? ¿Acaso me ha olvidado? Es aquí donde surge la necesidad de comprender que según la Biblia Sagrada, estas dificultades son parte de un proceso mayor y tienen un propósito específico. El primer paso para invocar a Dios en tiempos de problemas es entender el propio problema y desarrollar una confianza profunda en él. El libro de Job es uno de los pasajes más poderosos de la Biblia cuando se trata de entender el sufrimiento humano. Job era un hombre íntegro y fiel a Dios, pero perdió todo: sus bienes, sus hijos, su salud. Fue probado al extremo, y aún así, permaneció fiel. En medio de su dolor, Job cuestionó el motivo de su sufrimiento, pero nunca abandonó su confianza en Dios. Su historia nos enseña que, incluso cuando no entendemos el porqué del sufrimiento, Dios está presente, permitiendo que pasemos por ciertas situaciones para moldear y fortalecer nuestra fe. Es importante recordar que, en momentos de dificultad, nuestra visión es limitada. Al igual que Job, podemos ver solo el dolor y el problema que tenemos delante. Sin embargo, Dios ve el panorama completo. En Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9, leemos: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Este versículo nos recuerda que la comprensión de Dios sobrepasa la nuestra, y que, incluso cuando no podemos ver la razón, Él sabe exactamente lo que está haciendo. Otro ejemplo de confianza en Dios en medio de las dificultades se encuentra en el Salmo 23, donde David declara con confianza: El Señor es mi pastor, nada me faltará. David, quien pasó por muchos momentos de peligro y sufrimiento, sabía que la protección y el cuidado de Dios estaban siempre con él. Incluso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esta afirmación nos enseña que, independientemente de la profundidad de las dificultades, la presencia de Dios es suficiente para darnos paz y fuerza. Él es el pastor que guía a sus ovejas y las protege, incluso en los valles más oscuros. La confianza en Dios en tiempos de dificultad también nos lleva a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de su gracia y poder. En segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10,
Pablo describe un momento en que pidió a Dios que le quitara un aguijón en la carne, algo que lo atormentaba y causaba sufrimiento. Pero la respuesta de Dios fue: «Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo entonces reconoce que en sus debilidades es fortalecido por el poder de Dios. Este pasaje nos enseña que, en lugar de buscar resolver todos nuestros problemas solos, debemos aprender a confiar en la suficiencia de la gracia de Dios. Él usa nuestras debilidades para mostrar su fuerza y su gloria. Otra historia que ejemplifica la confianza en Dios frente a los desafíos es la de Daniel en la cueva de los leones. Daniel era un hombre de fe y compromiso con Dios, pero fue arrojado a una cueva de leones por negarse a adorar a otro Dios. Durante esa noche, Daniel confió en que Dios lo protegería, y Dios envió a un ángel para cerrar la boca de los leones. Esta historia, encontrada en el libro de Daniel, capítulo 6, enseña que Dios honra a aquellos que permanecen fieles a Él, incluso en medio de las amenazas más peligrosas. La confianza de Daniel no estaba basada en las circunstancias, sino en su relación con Dios. Esto nos muestra que, cuando conocemos verdaderamente a Dios, podemos confiar en Él, incluso cuando estamos frente a situaciones aterradoras. En Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, Pablo nos da un consejo directo sobre cómo enfrentar la ansiedad y el miedo. Él dice: «No estéis inquietos por cosa alguna, antes bien, en toda oración y súplica, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Aquí se nos enseña a llevar todas nuestras preocupaciones a Dios, sin excepción. Esto no significa que no tendremos preocupaciones, sino que no necesitamos llevarlas solos. Al confiar plenamente en Dios y entregar nuestras cargas a Él, recibimos una paz sobrenatural que solo Él puede ofrecer. La confianza en Dios en medio de los problemas es, por lo tanto, una elección. Es un acto de fe en el que decidimos creer que Dios está en control, incluso cuando todo parece fuera de control. Esta confianza no es ciega. Está fundamentada en las promesas de Dios y en las experiencias de fe vividas por personajes bíblicos. En Romanos, capítulo 8, verso 28, Pablo declara: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Esta promesa nos garantiza que, independientemente de lo que enfrentamos, Dios es capaz de transformar incluso el peor de los momentos en algo que contribuya a nuestro bien. Otro punto fundamental es entender que el sufrimiento y las dificultades pueden acercarnos a Dios. En Santiago, capítulo 1, versos 2 a 4, leemos: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Este pasaje nos enseña que los desafíos tienen el poder de desarrollar nuestra fe y hacernos personas más maduras espiritualmente. Por lo tanto, en lugar de ver las dificultades solo como algo negativo, podemos verlas como oportunidades de crecimiento espiritual. Para desarrollar esta confianza, es esencial pasar tiempo en la presencia de Dios, leer su palabra y mantener una vida de oración. Cuanto más conocemos a Dios y sus promesas, más podemos confiar en Él. En primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, se nos instruye a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta es una de las verdades más reconfortantes de la Biblia. Dios cuida de nosotros. Él conoce cada detalle de nuestra vida, cada preocupación, cada lágrima. Y nos invita a entregar todas nuestras ansiedades a Él, porque se preocupa por nosotros. En momentos de crisis, el primer paso es, por lo tanto, recordar las promesas de Dios y elegir confiar en Él,
incluso cuando las circunstancias digan lo contrario. Podemos ver nuestras dificultades como oportunidades para demostrar nuestra fe y confianza en Dios. Así como David, Job, Daniel y Pablo, quienes enfrentaron enormes desafíos con fe, podemos enfrentar nuestras propias dificultades confiando en que Dios está en control y que Él tiene un propósito mayor para cada situación. Antes de continuar, si sientes que necesitas más estructura y profundidad en tu vida de oración, tengo algo que puede ayudarte. El devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, fue cuidadosamente creado para aquellos que, como tú, buscan superar las distracciones y desarrollar una práctica de oración sólida y consistente. A lo largo de cada día, tendrás la oportunidad de conectarte con Dios de manera significativa, convirtiendo la oración en un refugio y un punto de fortaleza en medio de los desafíos. Imagina experimentar la paz y la claridad que viene de esa cercanía con Él, sintiéndote más preparado para enfrentar cada problema con fe y confianza. Si deseas transformar tu vida espiritual y ver un impacto real en las áreas que más importan, te recomiendo que hagas clic en el enlace del primer comentario fijado de este video y descargues ahora mismo el devocional en tu celular. Ahora que ya te hice la invitación, continuemos. Una de las formas más poderosas de invocar la presencia de Dios en tiempos de dificultad es a través de la oración. En la Biblia, la oración se describe como un diálogo íntimo y constante entre el ser humano y Dios. Un espacio sagrado donde podemos derramar nuestro corazón, entregar nuestros anhelos y confiar en que Él escucha cada palabra. En medio de los desafíos de la vida, la oración es el puente que nos conecta al Creador, quien siempre está listo para escucharnos y darnos alivio. Cuando enfrentamos problemas, el primer paso es abrir nuestro corazón delante de Dios. El propio Jesús nos enseñó sobre la importancia de una oración sincera y humilde. En Mateo capítulo 6, verso 6, Él dice: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará». Este versículo enfatiza la necesidad de acercarnos a Dios con un corazón sincero y alejado de las distracciones. Jesús nos instruye a entrar en un lugar de intimidad con Dios, lejos de las miradas y preocupaciones externas, y hablar con Él de manera honesta, sin reservas. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, también resalta la importancia de presentar nuestras preocupaciones a Dios. Él escribe en Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. «No estéis inquietos por cosa alguna, antes bien, en toda oración y súplica, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Aquí, Pablo nos enseña que al llevar nuestras preocupaciones a Dios con un corazón agradecido, Él nos concede una paz que está más allá de nuestra comprensión. Cuando colocamos nuestras ansiedades delante de Dios, Él nos guarda y calma nuestro espíritu, trayendo una serenidad que solo Él puede proporcionar. Otro punto fundamental sobre la oración es el reconocimiento de que no estamos orando a un Dios distante, sino a un Padre amoroso. Jesús refuerza esto en el Sermón del Monte, al enseñarnos a llamar a Dios Padre nuestro. En Mateo capítulo 6, verso 9, Jesús dice: «Por tanto, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Al llamar a Dios Padre, reconocemos que Él nos ama y cuida de nosotros como un Padre amoroso cuida de sus hijos. Este es un recordatorio poderoso de que podemos acercarnos a Él con confianza y seguridad, seguros de que Él está atento a nuestras necesidades. En momentos de aflicción, es natural sentir que nuestras fuerzas están disminuyendo y que no sabemos cómo expresar la profundidad de nuestro dolor. En Romanos capítulo 8, verso 26, Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros.
Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como es debido, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo es un consuelo para esos momentos en que sentimos que las palabras no son suficientes. El Espíritu Santo nos asiste, llevando nuestras necesidades ante Dios de una manera que trasciende nuestras limitaciones humanas. El propio Jesús, en los momentos más difíciles de su vida, recurrió a la oración. En el jardín de Getsemaní, antes de su crucifixión, él oró intensamente al Padre. En Lucas, capítulo 22, verso 42, Jesús clama: «Padre, si quieres, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta oración revela la profunda confianza de Jesús en el plan de Dios, incluso ante el dolor inminente. Él expresa su angustia, pero también se somete a la voluntad del Padre. Esto nos enseña que incluso cuando enfrentamos dificultades que no comprendemos completamente, podemos confiar en que Dios está en control. Orar como lo hizo Jesús es alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios, sabiendo que sus planes son perfectos, aunque a veces difíciles de entender. Además, la oración no es solo un medio para buscar alivio de nuestros problemas, sino también una manera de fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. En Hebreos capítulo 11, verso 6, leemos: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan». La fe es el combustible de nuestra oración. Cuando oramos, estamos declarando nuestra confianza en Dios y nuestra dependencia de su poder y amor. La oración no es una simple repetición de palabras. Es un acto de fe, una expresión de nuestra confianza en Dios y en sus promesas. La Biblia también nos anima a orar con perseverancia. En Lucas, capítulo 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda insistente, quien busca justicia sin rendirse, hasta que el juez finalmente atiende su pedido. Jesús concluye esta parábola diciendo que, si hasta un juez injusto atiende un pedido después de tanta insistencia, ¿cuánto más Dios, que es justo y amoroso, escuchará las oraciones de sus hijos? En Lucas capítulo 18, verso 7, Él dice: «¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche, aunque parezca tardar en defenderlos?» Este versículo nos anima a perseverar en la oración, confiando en que Dios nos escuchará. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, Pablo escribe: «Orad sin cesar». Esta frase simple es un llamado para mantener un corazón siempre conectado a Dios. La oración no necesita ser algo limitado a momentos específicos. Puede y debe ser un diálogo constante, una expresión continua de nuestra confianza y dependencia de Dios. Esto significa vivir en comunión con Dios, convirtiendo cada momento en una oportunidad para acercarnos a Él y presentar nuestras necesidades y agradecimientos. En tiempos de dificultad, invocar a Dios a través de la oración es una manera de traer su presencia y su consuelo directamente a nuestras vidas. El salmista, en Salmos 55, verso 17, nos da un ejemplo claro de esta confianza en Dios al declarar: «Tarde, mañana y a mediodía haré mis quejas y lamentaré, y Él oirá mi voz». Esta confianza del salmista de que Dios escuchará y responderá es lo que nos anima a no desistir de buscar ayuda divina, sin importar lo que estamos enfrentando. Es importante recordar que, al orar, no estamos imponiendo nuestra voluntad a Dios, sino sometiendo nuestra vida a su propósito. En primera carta de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, leemos: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en todo lo que pedimos, sabemos que hemos de obtener las peticiones que le hemos hecho». Este pasaje nos enseña que la oración eficaz es aquella hecha en conformidad con la voluntad de Dios.
cuando alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios, podemos tener la certeza de que Él escuchará y atenderá nuestras peticiones según sus planes. Por lo tanto, la oración es más que palabras dichas en tiempos de necesidad. Es una expresión de nuestra fe, un acto de confianza y un medio para buscar la dirección y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto, podemos tener la certeza de que, al orar, estamos entregando nuestras preocupaciones en las manos del Dios que nos ama y cuida de nosotros. Una de las formas más poderosas y efectivas de invocar a Dios en tiempos de dificultad es a través del clamor basado en su palabra. La Biblia nos ofrece innumerables promesas y garantías de que Dios escucha y responde a su pueblo. Al orar fundamentados en la palabra, nos estamos apropiando de estas promesas y ejerciendo nuestra fe en lo que Dios ya ha revelado y prometido. Así, clamar a Dios con base en su palabra es reconocer que sus promesas son verdaderas y que Él es fiel para cumplirlas en nuestra vida. En el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, Dios afirma: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo es un recordatorio de que, incluso en medio de las dificultades, los planes de Dios para nosotros son buenos. Él quiere darnos paz, esperanza y un futuro. Clamar a Dios con base en este versículo es una forma de recordar a nosotros mismos y declarar a Él que confiamos en sus propósitos, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Uno de los ejemplos más conocidos de clamor a Dios en la Biblia se encuentra en el libro de Salmos. David a menudo clamaba a Dios en medio de sus angustias, y muchas de sus oraciones están registradas en los Salmos. En el Salmo 121, David escribe: «Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra». Este clamor demuestra que David reconocía a Dios como su única fuente de ayuda verdadera. Al clamar a Dios con base en su palabra, podemos inspirarnos en las palabras de David y recordar que nuestro socorro viene del Señor, aquel que tiene poder sobre toda la creación. Otro ejemplo poderoso es el de Moisés, cuando lideraba al pueblo de Israel por el desierto. En Éxodo, capítulo 14, verso 13, frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio acercándose, Moisés declara al pueblo: «No temáis, estad quietos, y ved la salvación del Señor, que hoy hará con vosotros». Moisés estaba afirmando su confianza en la promesa de que Dios estaba con ellos y traería la liberación. Esta confianza en Dios hizo que el mar se abriera y el pueblo pudiera cruzar en seguridad. Cuando clamamos a Dios con base en las promesas bíblicas, también estamos declarando nuestra fe en su poder y en su cuidado. Otro aspecto esencial al clamar con base en la palabra es la confianza en las promesas de protección y liberación. En Salmos 91 encontramos uno de los pasajes más conocidos sobre la protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, morará. Este salmo trae una serie de promesas de protección, y al clamar a Dios con base en él, estamos reafirmando nuestra fe en su cuidado. Podemos declarar cada versículo de este salmo como una verdad sobre la presencia y la protección de Dios en nuestra vida. Además, clamar a Dios con base en su palabra también fortalece nuestra fe. En Romanos, capítulo 10, verso 17, Pablo nos dice: «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Cuando nos aferramos a las promesas bíblicas y las usamos en nuestra oración, estamos alimentando nuestra fe. En Éxodo, capítulo 14, verso 13, frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio acercándose, Moisés declara al pueblo: «No temáis, estad quietos, y ved la salvación del Señor, que hoy hará con vosotros».
Moisés estaba afirmando su confianza en la promesa de que Dios estaba con ellos y traería la liberación. Esta confianza en Dios hizo que el mar se abriera y el pueblo pudiera cruzar en seguridad. Cuando clamamos a Dios con base en las promesas bíblicas, también estamos declarando nuestra fe en su poder y en su cuidado. Otro aspecto esencial al clamar con base en la palabra es la confianza en las promesas de protección y liberación. En Salmos 91 encontramos uno de los pasajes más conocidos sobre la protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente morará. Este salmo trae una serie de promesas de protección, y al clamar a Dios con base en él, estamos reafirmando nuestra fe en su cuidado. Podemos declarar cada versículo de este salmo como una verdad sobre la presencia y la protección de Dios en nuestra vida. Además, clamar a Dios con base en su palabra también fortalece nuestra fe. En Romanos capítulo 10, verso 17, Pablo nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nos aferramos a las promesas bíblicas y las usamos en nuestra oración, estamos alimentando nuestra fe. Estamos recordando la fidelidad de Dios a lo largo de la historia y su disposición a escuchar y responder al clamor de sus hijos. Esta práctica es una forma de fortalecer nuestra relación con Dios, recordando que Él es fiel para cumplir todo lo que prometió. La Biblia también nos anima a recordar a Dios sus promesas en nuestra oración. En Isaías, capítulo 62, versos 6 y 7, el profeta dice: vosotros, los que hacéis recordar al Señor, no haya silencio en vosotros, y no estéis en reposo hasta que confirme y hasta que ponga a Jerusalén por alabanza en la tierra. Este versículo nos muestra que es apropiado recordar a Dios sus promesas. Esto no significa que Él se ha olvidado, sino que es un acto de fe que fortalece nuestra confianza en su palabra y nos ayuda a afirmarnos en aquello que Él prometió. Al clamar a Dios con base en sus promesas, debemos recordar que Él es fiel. En Números, capítulo 23, verso 19, leemos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por ventura diría Él, y no lo haría, o hablaría, y no lo confirmaría. Este versículo afirma que Dios es inmutable y confiable. Él no miente y cumple todo lo que promete. Cuando oramos con base en sus promesas, podemos descansar en la certeza de que Él cumplirá sus palabras en nuestras vidas. Otro ejemplo de clamor con base en la palabra es el profeta Daniel. En Daniel, capítulo 9, él ora a Dios recordando las promesas de restauración de Israel después del exilio. Daniel fundamenta su oración en las palabras de los profetas anteriores y en las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Él dice en Daniel, capítulo 9, verso 4: Oh Señor, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia para con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel reconoce que Dios es fiel para cumplir lo que prometió, y esta confianza es lo que sostiene su oración fervorosa. El propio Jesús, al enseñar a sus discípulos sobre la oración, utilizó las Escrituras como base. En el desierto, cuando fue tentado por el diablo, Jesús respondió a cada tentación con la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, versos 4, 7 y 10, Jesús responde con pasajes del libro de Deuteronomio, mostrando cómo la palabra es la verdad en la que podemos apoyarnos. Así, cuando clamamos a Dios con base en su palabra, estamos siguiendo el ejemplo del propio Cristo. Cuando pasamos por dificultades, clamar a Dios con base en sus promesas es una manera de recordarnos que Él está con nosotros. En Salmos, capítulo 46, verso 1, leemos: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo nos enseña que Dios no solo está dispuesto a escucharnos, sino que está presente en medio de nuestros problemas, listo para protegernos y fortalecernos. Podemos clamar a Dios con confianza, sabiendo que Él es nuestro refugio seguro. La oración con base en la palabra
también nos ayuda a combatir el miedo y la inseguridad que a menudo surgen en tiempos difíciles. En 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7, Pablo declara: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es una promesa de que, al buscar a Dios, Él nos capacita para vencer el miedo y vivir con valentía y confianza. Clamar a Dios con base en su palabra es, por lo tanto, una práctica que nos acerca a Él y fortalece nuestra fe. Es un recordatorio constante de que las promesas de Dios no cambian y que Él es fiel para cumplirlas. En tiempos de tribulación, podemos aferrarnos a las promesas bíblicas, clamando a Dios con la certeza de que Él escuchará y responderá. Una vez más, si buscas una conexión más profunda con Dios y necesitas fuerza para enfrentar las distracciones y desafíos diarios, te invito a conocer el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional es más que una guía. Es un camino hacia una práctica de oración sólida y transformadora. Con él aprenderás a hacer de la oración un refugio diario, una fuente constante de paz y orientación. Siente la presencia de Dios más cerca y descubre el impacto de una vida espiritual renovada en todas las áreas de tu vida. Haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descarga ahora mismo el devocional en tu celular. En tiempos de tribulación, mantener la esperanza y la perseverancia es un desafío, pero la Biblia nos anima continuamente a mantener estas actitudes, mostrando que Dios está con nosotros en todos los momentos. La esperanza bíblica no es una expectativa vacía, sino una confianza firme en las promesas de Dios, y la perseverancia es el resultado de una fe que no se rinde, incluso ante las dificultades. Estas dos cualidades van de la mano y son esenciales para la vida cristiana, especialmente en momentos de prueba. Un pasaje central sobre la importancia de la esperanza y la perseverancia se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículos 3 a 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Y la esperanza no confunde, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo nos enseña que las tribulaciones tienen un propósito en nuestra vida. Producen paciencia y experiencia, y como resultado, generan una esperanza que no nos decepciona. Esta esperanza se basa en el amor de Dios y en la certeza de que Él siempre está con nosotros. La historia de Job es uno de los ejemplos más profundos de perseverancia en la Biblia. Job era un hombre justo que lo perdió todo: sus hijos, su salud, sus bienes. Aún así, permaneció firme en su fe, a pesar de las dificultades y las preguntas que surgían en su corazón. En medio del sufrimiento, Job declara en Job, capítulo 19, versículo 25: porque sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre la tierra. Esta declaración muestra la esperanza inquebrantable de Job en Dios, incluso cuando no entendía el motivo de sus pruebas. Job nos enseña que, incluso en los momentos de mayor dolor, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y que al final, Él se manifestará con justicia. Otro pasaje que habla sobre la importancia de la esperanza se encuentra en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, donde Dios dice: porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Aun en medio del exilio, Dios recordaba a su pueblo que tenía planes de esperanza y restauración. Esta promesa nos anima a mantener la esperanza, recordando que, independientemente de las circunstancias, Dios está trabajando para nuestro bien y desea darnos un futuro de paz y prosperidad. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo reafirma esta verdad al decir: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos da la certeza de que, incluso cuando enfrentamos tribulaciones, Dios es capaz de usar estas situaciones para nuestro bien. La esperanza que tenemos se basa en el carácter de Dios, que es fiel y justo. Podemos perseverar en medio de las dificultades, sabiendo que Él está en control y que, al final, todo cooperará para nuestro beneficio. Otro ejemplo poderoso de perseverancia y esperanza está en la vida de David. En el Salmo 40, versículos 1 a 3, él escribe: «Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de un pozo de desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la roca y firmó mis pasos. Y puso un nuevo cántico en mi boca, un himno a nuestro Dios. Muchos lo verán y temerán y confiarán en el Señor». David pasó por muchas situaciones difíciles, pero esperó con paciencia en Dios y fue recompensado. Este salmo nos muestra que, al perseverar en la esperanza, Dios nos rescata, nos establece y nos da un nuevo cántico, una nueva alegría. La perseverancia también es un aspecto esencial de la vida cristiana, y se menciona con frecuencia en el Nuevo Testamento. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, leemos: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Este versículo nos enseña que las pruebas son una oportunidad de crecimiento espiritual. La perseverancia nos moldea, nos fortalece y nos prepara para ser más parecidos a Cristo. En lugar de ver las dificultades solo como algo negativo, Santiago nos anima a verlas como una herramienta de Dios para perfeccionar nuestro carácter y nuestra fe. En Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2, la Biblia nos llama a correr con perseverancia la carrera que se nos ha propuesto, mirando firmemente a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Estos versículos nos recuerdan que Jesús es el ejemplo máximo de perseverancia. Él soportó la cruz y las pruebas por amor a nosotros, y nos llama a perseverar como Él perseveró. Cuando mantenemos nuestros ojos en Cristo, encontramos fuerzas para continuar, pues Él es la fuente de nuestra esperanza y el sustento de nuestra fe. La esperanza y la perseverancia en Dios son también fuentes de consuelo y fortalecimiento en tiempos de dificultad. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo escribe: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios». Aquí vemos que Dios es nuestro consolador, aquel que nos sostiene en tiempos de tribulación. A través de la esperanza en Dios, somos capacitados para consolar y alentar a otros que también pasan por luchas. La perseverancia nos recuerda que el sufrimiento presente no se compara con la gloria futura que nos espera. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 a 18, Pablo declara: «Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se deshace, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un peso eterno de gloria sobremanera excelente, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Estas palabras nos enseñan que las dificultades de la vida son pasajeras y que hay una recompensa eterna esperando a aquellos que perseveran en Dios. Así, la esperanza y la perseverancia en días de tribulación son más que virtudes. Son anclas que nos mantienen firmes en nuestra fe. Nos recuerdan que Dios está en control y que Él tiene un propósito mayor, incluso cuando no podemos ver la solución inmediata a nuestros problemas. Las Escrituras nos muestran que Dios es fiel
para sostener a aquellos que confían en Él, y que, en el momento adecuado, Él actuará a nuestro favor. Invocar a Dios en momentos de dificultad no es solo un acto de desesperación, es una manifestación de fe y de confianza en el poder y el amor de Dios. Cuando buscamos la presencia divina de todo corazón, la Biblia nos revela que los resultados son transformadores y profundos. Al clamar a Dios, experimentamos su paz, su dirección y su liberación de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. Uno de los resultados más inmediatos de invocar a Dios es la paz que Él nos concede. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, Pablo nos recuerda que al presentar nuestras peticiones a Dios con fe y gratitud, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es un don sobrenatural que calma nuestro espíritu incluso en las circunstancias más turbulentas. Al clamar a Dios, podemos descansar en la certeza de que Él escucha nuestra oración y está cuidando de cada detalle de la situación. Otro resultado es la certeza de que Dios está con nosotros. En Salmos, capítulo 145, versículo 18, leemos: Cercano está el Señor a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan en verdad. Este versículo nos asegura que Dios está cerca de aquellos que claman por su ayuda. Él no nos deja solos en tiempos de angustia, sino que está a nuestro lado, listo para consolarnos y guiarnos. Cuando invocamos a Dios con sinceridad, experimentamos su presencia de una manera especial, sintiendo que Él está verdaderamente cerca y atento a nuestras necesidades. La Biblia también nos enseña que invocar a Dios resulta en dirección y sabiduría. En Santiago, capítulo 1, versículo 5, somos alentados: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da abundantemente y sin reproche, y le será dada. En tiempos de confusión o incertidumbre, Dios ofrece sabiduría para guiarnos. Al buscar su orientación, Él nos muestra el camino correcto a seguir y nos da discernimiento para tomar decisiones sabias. Esto nos libra de actuar precipitadamente o de ser influenciados por las emociones, permitiendo que sigamos una dirección divina. Además de paz y dirección, el acto de invocar a Dios trae protección y liberación. En el Salmo 91, versículos 14 a 16, Dios promete: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Estas palabras son un recordatorio poderoso de que, al clamar a Dios, Él nos protege y nos rescata. Incluso en las situaciones más difíciles, Dios es fiel para liberarnos y concedernos un final victorioso. Otro ejemplo bíblico del resultado de invocar a Dios está en la vida del profeta Elías. En Primera Reyes, capítulo 18, Elías invocó a Dios en un enfrentamiento contra los profetas de Baal, pidiendo que el Señor mostrara su poder ante el pueblo de Israel. Cuando Elías clamó a Dios, el Señor respondió enviando fuego del cielo, demostrando su poder y confirmando que Él es el verdadero Dios. Este resultado no solo confirmó la fe de Elías, sino que también llevó al pueblo de Israel a reconocer la soberanía de Dios. Este ejemplo nos enseña que invocar a Dios también puede resultar en demostraciones poderosas de su presencia y de su poder, especialmente cuando buscamos glorificar su nombre. La Biblia también nos muestra que invocar a Dios resulta en bendiciones y provisión. En Mateo, capítulo 7, versículo 11, Jesús enseña que, si nosotros, siendo humanos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidan. Dios es generoso y cuida de sus criaturas, y al invocarlo con confianza, podemos esperar que Él proveerá para nuestras necesidades de acuerdo con su bondad y su amor.
Esta provisión puede venir de diferentes formas: material, emocional y espiritual, pero siempre de acuerdo con lo que Él sabe que es mejor para nosotros. El rey David también nos muestra el resultado de invocar a Dios en medio de la aflicción. En Salmos, capítulo 40, versículos 1 a 3, él declara: Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de un pozo de desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la roca y firmó mis pasos. Y puso un nuevo cántico en mi boca, un himno a nuestro Dios. Muchos lo verán y temerán, y confiarán en el Señor. David experimentó el liberamiento de Dios, y fue restaurado a una nueva fase de vida, donde podía alabar al Señor con alegría y gratitud. Este resultado demuestra que Dios no solo nos libera, sino que también transforma nuestra situación, nos da una nueva perspectiva y fortalece nuestro testimonio ante los demás. En última instancia, invocar a Dios resulta en una relación más cercana e íntima con Él. Cuando enfrentamos dificultades y clamamos al Señor, aprendemos a confiar más en Él y a depender menos de nuestras propias fuerzas. En 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, Pablo describe una experiencia en la que pidió a Dios que removiera un aguijón en la carne, algo que le causaba sufrimiento. Pero Dios respondió: Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta respuesta enseñó a Pablo a confiar en la suficiencia de la gracia divina. Se dio cuenta de que, al invocar a Dios, era fortalecido incluso en medio de la debilidad, y esta lección fortaleció su fe y su dependencia de Dios. Por último, el mayor resultado de invocar a Dios es la transformación que Él realiza en nuestro corazón y en nuestro carácter. A través de la oración y de la búsqueda constante, Él nos moldea y nos transforma para ser más parecidos a Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 29, Pablo explica que Dios nos llamó para ser conformes a la imagen de su Hijo. Al buscar a Dios, Él trabaja en nosotros para hacernos más amorosos, pacientes y fieles, reflejando la naturaleza de Cristo en cada área de nuestra vida. Llegando al final de esta jornada sobre cómo invocar a Dios en días de problemas, somos llevados a reflexionar sobre la profundidad y el valor de nuestra relación con Él. La Biblia nos muestra que en todas las circunstancias de la vida podemos y debemos volvernos a Dios con confianza y sinceridad. Invocar al Señor en momentos de dificultad no solo trae paz y dirección, sino que también nos permite crecer espiritualmente, fortalecer nuestra fe y acercarnos aún más a Él. Es esencial recordar que nuestra búsqueda de Dios debe ser constante y auténtica, no solo motivada por las dificultades, sino como una práctica diaria de comunión y devoción. Como vimos en pasajes como Salmos, capítulo 55, versículo 17, donde David dice: Tarde, mañana y a mediodía me quejaré y lamentaré, y Él oirá mi voz. Debemos aprender a llevar todas nuestras preocupaciones a Dios continuamente. Esto significa desarrollar una vida de oración persistente, no solo como un recurso en tiempos de crisis, sino como un hábito que nos mantiene conectados a Él en todas las áreas de nuestra vida. Con este tipo de práctica constante, cuando lleguen los días de tribulación, ya estamos acostumbrados a buscar la presencia divina, y nuestra confianza en Él se convierte en algo natural y fortalecido. Una de las aplicaciones prácticas más importantes que podemos extraer de todo lo que hemos visto es la necesidad de poner la confianza en Dios como base de nuestras oraciones y de nuestra vida. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, la Biblia nos aconseja: Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este pasaje nos enseña a no depender de nuestro entendimiento limitado, sino a reconocer a Dios en todo lo que hacemos. En cada decisión, en cada momento de dificultad,
podemos aplicar esta práctica y recordar que Dios está en control. Para aplicar esta confianza de forma práctica, comienza cada día con una oración de entrega y gratitud, reconociendo que Dios está al frente de todo. A lo largo del día, al enfrentar problemas y desafíos, detente y ora, pidiendo que Dios te guíe y te fortalezca. Esto te ayudará a mantener una perspectiva de fe y dependencia, en lugar de ser dominado por la ansiedad o el miedo. La práctica de invocar a Dios en cada situación refuerza nuestra confianza en Él y nos recuerda que no estamos solos. Otra aplicación práctica es el uso de la palabra de Dios como fuente de consuelo y fuerza. En Romanos, capítulo 15, versículo 4, Pablo nos dice que todo lo que antes fue escrito para nuestro aprendizaje fue escrito para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este pasaje nos anima a recurrir a la Biblia en tiempos de dificultad. Leer y meditar en las promesas de Dios nos da esperanza y nos ayuda a permanecer firmes, independientemente de lo que estemos enfrentando. Para poner esto en práctica, establece el hábito de leer y meditar en las Escrituras diariamente. Elige versículos que te traigan consuelo y esperanza y memorízalos. En momentos de angustia, trae esos versículos a tu mente y ora basándote en ellos. Esta práctica no solo fortalecerá tu fe, sino que también te dará un cimiento sólido en momentos de tribulación. También es importante recordar el valor de la paciencia y la perseverancia. Santiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, nos enseña a tener gran gozo cuando caigáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenga, sin embargo, la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia es una cualidad que Dios desea desarrollar en nosotros a través de las dificultades, y es esencial para que podamos esperar el tiempo de Él sin desanimarnos. En la práctica, esto significa aprender a lidiar con la espera y confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Cuando oramos y no vemos respuestas inmediatas, en lugar de desanimarnos, debemos recordar que Dios nos está enseñando algo y moldeando nuestro carácter. Persevera en la oración y confía en que Dios está actuando, aún de manera invisible. Otro aspecto importante es aprender a clamar a Dios con gratitud, incluso en medio de los problemas. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Pablo nos exhorta a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. La gratitud, incluso en tiempos difíciles, es una expresión de fe y confianza en Dios. Nos ayuda a centrarnos en la bondad de Dios y a reconocer que, independientemente de las circunstancias, Él es digno de alabanza. Para aplicar esto en tu vida, crea el hábito de agradecer a Dios en cada situación, reconociendo sus bendiciones y su cuidado. En los días difíciles, haz una lista de las cosas por las que estás agradecido y presenta esa lista a Dios en oración. La gratitud fortalece nuestra perspectiva y nos ayuda a recordar que Dios está con nosotros y ha sido fiel en cada etapa de nuestra vida. Por último, una de las aplicaciones prácticas más transformadoras es buscar la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida de oración. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, leemos: Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos qué hemos de pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que, incluso cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo nos asiste, intercediendo a nuestro favor. Al buscar esta ayuda, estamos permitiendo que Dios nos guíe en nuestras oraciones y nos ayude a orar conforme a su voluntad. Para poner esto en práctica, antes de orar, pide al Espíritu Santo que te guíe y te ayude a orar conforme a la voluntad de Dios. Permite que Él dirija tus palabras y tus pensamientos, confiando
en que Él sabe exactamente lo que necesitas. La oración guiada por el Espíritu es poderosa, ya que nos alinea a la voluntad de Dios y nos acerca aún más a Él. Antes de finalizar el video, me gustaría invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos del día a día con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu vida diaria. Si buscas una manera práctica y efectiva de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en este camino. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero alentarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces que pueden estar necesitando escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, porque Dios puede estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.